¡Hemos vuelto! Hello everybody, el día de hoy volvimos. Gracias por su paciencia. Y no se olviden de ir y apoyar al creador de la historia que se parte el lomo por todos nosotros, junto a su historia que se encuentra en su página de Wattpad. Links en la descripción del vídeo. Capítulo 17. La luz tenue del amanecer se colaba por las cortinas del departamento en Kioto, pintando sombras suaves sobre las paredes. Yuji estaba despierto, recostado en la cama, con las manos detrás de la cabeza y la mirada perdida en el techo. El colchón era mucho más cómodo que el suelo duro de la cabaña donde había pasado tantos años, pero no era eso lo que lo mantenía despierto. Era el torbellino en su pecho, un nudo de emociones que no sabía cómo desatar. Mai. Maki. Dos nombres que se repetían en su mente como un eco imposible de ignorar. La noche anterior con Mai había sido abrumadora. Su risa sarcástica, la forma en que sus dedos habían recorrido su piel, la intensidad de sus miradas cuando el mundo parecía desvanecerse a su alrededor. Había algo en ella que lo hacía sentir vivo, como si cada momento a su lado fuera un desafío que quería aceptar. Pero luego estaba Maki. El recuerdo de su beso antes del desfile maldito aún le quemaba los labios, la forma en que su fuerza y su vulnerabilidad se mezclaban en una sola mirada. Maki era un ancla en medio de la tormenta, alguien que lo hacía querer ser mejor. Yuji suspiró, pasándose una mano por el rostro. Las amo en las dos, pensó, y la certeza de esas palabras lo golpeó como un puñetazo. No entendía cómo había llegado a esto, cómo dos personas tan distintas podían ocupar tanto espacio en su corazón. Pero había algo más, un alivio egoísta que intentaba no analizar demasiado. Ellas no se conocen. Mai nunca hablaba de su pasado, y Maki solo había mencionado el clan Zenin de pasada, con amargura. Por ahora, podía mantenerlo en secreto. No era lo correcto, lo sabía, pero era la única forma de ganar tiempo hasta que encontrara una solución. Ya lo arreglaré, de alguna manera. Un movimiento suave lo sacó de sus pensamientos. Mai se removió a su lado, su cabello oscuro desparramado sobre la almohada como un halo desordenado. Se acercó más, acomodando su cabeza en el pecho de Yuji, su piel cálida contra la suya. El roce de su cuerpo le trajo de vuelta a la noche anterior, y un calor familiar se encendió en su interior. Buenos días, Itadori, murmuró Mai, su voz aún ronca por el sueño, pero con ese tono juguetón que siempre lo desarmaba. Sus dedos trazaron un círculo perezoso sobre su pecho, y Yuji sintió un escalofrío que lo hizo sonreír a pesar de sí mismo. Buenos días, respondió, intentando sonar casual, aunque su corazón latía con fuerza. La cercanía de Mai era como una corriente que lo arrastraba, haciendo que sus dudas se desvanecieran, al menos por un momento. Mai alzó la mirada, sus ojos oscuros encontrándose con los suyos. Había algo en su expresión, una mezcla de diversión y algo más profundo, algo que no decía en voz alta. ¿Qué tienes en esa cabeza tuya?, preguntó, apoyándose un poco más en su codo para mirarlo mejor. Estás demasiado pensativo para alguien que debería estar agotado después de anoche. Yuji se rió, nervioso, y se rascó la nuca. Solo, estoy tratando de procesar todo, ¿sabes? Era lo más honesto que podía decir sin delatarse. La culpa seguía ahí, escondida en un rincón de su mente, pero la calidez de Mai lo hacía querer quedarse en ese momento para siempre. Ajá, dijo Mai, entrecerrando los ojos como si pudiera ver a través de él. Se acercó más, hasta que su rostro estaba a centímetros del suyo, su aliento rozándole los labios. Bueno, si vas a ponerte raro, al menos déjame darte una razón para quedarte aquí conmigo. Antes de que Yuji pudiera responder, Mai cerró la distancia, besándolo con una suavidad que contrastaba con la intensidad de la noche anterior. Fue un beso lento, casi perezoso, pero cargado de una intimidad que lo dejó sin aire. Por un instante, el mundo se redujo a ella. Su calor, su aroma, la forma en que sus dedos se deslizaron por su mandíbula. Pero en el fondo de su mente, la imagen de Maki seguía allí, como una sombra que no podía ignorar. El momento se alargó, un torbellino de sensaciones que los dejó jadeando, con las sábanas enredadas y el corazón de Yuji latiendo como si hubiera corrido una maratón. Cuando finalmente se separaron, Mai se dejó caer a su lado, con una sonrisa satisfecha y el cabello cayéndole sobre los ojos.
Ahora sí, buenos días, dijo, con un guiño, aunque había un brillo en su mirada que parecía pedir algo más, algo que no decía en voz alta. Yuji soltó una risa nerviosa, todavía recuperando el aliento. Eres imposible, ¿lo sabías? Y tú no te quejas, respondió ella, dándole un golpecito juguetón en el pecho antes de levantarse de la cama, estirándose con una gracia que lo dejó mirándola más de lo que debería. El bullicio de la estación de Kioto llenaba el aire con murmullos, el sonido de los trenes y el aroma a café de las cafeterías cercanas. Yuji estaba de pie junto a las vías, con una mochila al hombro y el boleto del tren a Tokio en la mano. La ciudad lo esperaba, junto con la escuela de hechicería y todo lo que venía con ella. Pero en ese momento, su atención estaba en Mai, que estaba frente a él, con los brazos cruzados y una expresión que intentaba ser indiferente, aunque sus ojos decían otra cosa. ¿Así que te vas a Tokio, dijo Mai, alzando una ceja. La escuela de hechicería te va a mantener ocupado, pero no te olvides de Kioto, ¿entendido? Yuji sonrió, rascándose la nuca. No me olvidaré. Esto, no es un adiós para siempre, ¿sabes? Mai puso los ojos en blanco, pero había una suavidad en su expresión que no podía ocultar. Más te vale, Itadori. Se acercó, apoyando una mano en su pecho, justo donde había estado esa mañana. No te metas en demasiados problemas allá. Tokio está lleno de idiotas. Yuji rió, sintiendo un nudo en el estómago. Lo intentaré. Mai se puso de puntillas, y antes de que la multitud pudiera notarlo, le dio un pequeño beso en los labios, rápido pero cargado de una ternura que lo tomó por sorpresa. Vuelve cuando quieras, murmuró, y luego se dio la vuelta, caminando entre la gente sin mirar atrás, su figura perdiéndose en el mar de personas. Yuji se quedó allí, con el calor del beso aún en los labios, mientras el tren llegaba con un rugido. Subió al vagón, su mente dividida entre la calidez de Mai y la sombra de la otra, la que lo esperaba en Tokio. El secreto que cargaba pesaba como una maldición propia, pero por ahora, no había nada que hacer más que seguir adelante. El tren llegó a la estación de Tokio con un silbido suave, y Yuji bajó al andén, ajustándose la mochila al hombro. El bullicio de la ciudad lo envolvió de inmediato. El murmullo de la multitud, el eco de los anuncios, el olor a asfalto y comida callejera. Tokio era un nuevo comienzo, y la escuela de hechicería lo esperaba. Caminó por las calles hasta llegar a la entrada de la escuela de hechicería de Tokio, un lugar que parecía sacado de un sueño extraño, con sus edificios rodeados de árboles y un aire que vibraba con energía maldita. Y allí, apoyado contra un pilar en la entrada con su típica sonrisa despreocupada, estaba Satoru Gojo. Sus gafas oscuras brillaban bajo el sol de la tarde, y su postura relajada contrastaba con la intensidad que siempre parecía emanar de él. Yuji, dijo Gojo, alzando una mano en un saludo exagerado. Pensé que te habías perdido en Kioto con alguna chica misteriosa. ¿Llegaste listo para convertirte en el próximo gran hechicero? Yuji se rió, rascándose la nuca, aunque la mención de una chica misteriosa hizo que su corazón diera un vuelco. Algo así, sensei. Pero estoy aquí, ¿no? Gojo ladeó la cabeza, como si pudiera ver a través de él, incluso con los ojos cubiertos. Tienes esa cara de quien carga un secreto interesante. ¿Problemas del corazón, tal vez? Su tono era juguetón, pero había una chispa en su voz que hizo que Yuji se tensara. ¿Qué? No, nada de eso. Respondió Yuji, demasiado rápido, lo que solo hizo que la sonrisa de Gojo se ensanchara. Ajá, seguro. Gojo se enderezó, dándole una palmada en el hombro que casi lo hace tropezar. Bueno, sea lo que sea, guárdalo para después. Tenemos cosas que hacer. Los demás están ansiosos por verte, especialmente una cierta persona con una lanza y una actitud de no me hagas perder el tiempo. Yuji tragó saliva, su mente yendo directamente a ella. Estaba aquí. Ya sabía que él había llegado. La idea lo llenó de una mezcla de emoción y nerviosismo, pero antes de que pudiera preguntar, Gojo ya estaba caminando hacia el interior de la escuela, haciéndole un gesto para que lo siguiera. Vamos, Itadori. No querrás llegar tarde a tu gran debut en Tokio, ¿verdad? Dijo Gojo, su voz llena de esa energía que hacía imposible no seguirle el paso.
Gojo no esperó a que Yuji respondiera. Con un gesto casual, lo guió a través de la entrada de la escuela, pasando por los jardines empedrados y los edificios que parecían fusionarse con el paisaje, como si el lugar entero estuviera protegido por una barrera invisible. Mientras caminaban, Yuji intentaba procesar todo. El viaje desde Kioto, el adiós con Maya aún fresco en su mente, y la anticipación de lo que vendría en Tokio. Pero su cabeza seguía dando vueltas con ese nudo emocional, el secreto de sus sentimientos por ambas que pesaba como una mochila extra. Bienvenido a tu nuevo hogar, Itadori, dijo Gojo con su tono alegre habitual, abriendo una puerta que llevaba a un pasillo de dormitorios simples pero funcionales. Aquí es donde se quedan los estudiantes. Nada lujoso, pero tiene lo básico. Cama, escritorio, y un baño que no se inunda, la mayoría de las veces. Tu habitación es esta de aquí. Señaló una puerta a la derecha, entregándole una llave con un llavero en forma de ojo estilizado. Puedes dejar tus cosas y acomodarte después. Primero, te doy el tour rápido. Mientras Gojo hablaba, gesticulando exageradamente sobre las reglas de la escuela y anécdotas absurdas de misiones pasadas, Yuji no podía evitar reírse, aunque su mente divagaba. ¿Estará ella por aquí?, pensó, pero sacudió la cabeza. Tenía que enfocarse. No podía dejar que sus enredos personales lo distrajeran de convertirse en un hechicero de verdad. De repente, la puerta justo enfrente de la de Yuji se abrió con un crujido, y un chico de cabello negro y desordenado salió, frotándose los ojos con una expresión de fastidio. Llevaba un uniforme arrugado, como si acabara de despertarse de una siesta, y su mirada afilada se clavó en Gojo y Yuji. ¿Podrían hacer menos ruido?, gruñó el pelinegro, su voz baja pero cargada de irritación. Algunos intentamos concentrarnos aquí. Gojo soltó una carcajada, sin inmutarse en lo más mínimo. Ah, perfecto timing. Itadori, este es tu nuevo compañero de año. Megumi Fushiguro, conoce a Yuji Itadori. Yuji, Megumi. Ustedes dos van a ser inseparables, ya verás. Megumi es el tipo serio que mantiene todo en orden, y tú, bueno, tú eres el caos divertido que necesitamos. Megumi entrecerró los ojos, evaluando a Yuji por un segundo antes de suspirar y extender una mano a regañadientes. Encantado, dijo, aunque sonaba más como una obligación que como un saludo genuino. Solo no hagas demasiado ruido. Tengo cosas que hacer en paz. Yuji tomó su mano, sonriendo ampliamente para romper el hielo. Claro, lo siento. No quería molestar. Encantado, Fushiguro. ¿Estás en primer año también? Megumi asintió, cruzándose de brazos. Sí. Bienvenido, supongo. Su expresión se suavizó un poco, aunque seguía pareciendo alguien que prefería la soledad a las presentaciones ruidosas. Gojo dio una palmada, satisfecho. Genial. Ahora, Itadori, ve a dejar tus cosas. Megumi, enséñale dónde está la cafetería o algo. Yo tengo que ir a molestar a alguien más. Y con eso, desapareció por el pasillo, dejando a Yuji y Megumi solos en un silencio incómodo. Yuji rascó su nuca, riendo nervioso. Bueno, amigos, preguntó, extendiendo el puño. Megumi lo miró un momento, luego chocó el puño con el suyo, con una media sonrisa. Veremos. Yuji entró en su habitación, dejó la mochila en la cama y respiró hondo. Pero antes de que pudiera ordenar sus pensamientos, un sonido de pasos firmes llegó desde el pasillo. Se asomó y la vio. Maki Zenin, caminando hacia él con su lanza al hombro, el uniforme impecable y esa expresión determinada que siempre lo desarmaba. Sus ojos se encontraron, y por un segundo, Yuji sintió que el aire se detenía. La culpa por lo que había pasado con Mai esa mañana lo golpeó como una ola, pero la calidez en la mirada de Maki lo atrapó. Itadori, dijo Maki, deteniéndose frente a su puerta. Su voz era firme, pero había una suavidad que no esperaba. Así que al final te instalaste. Pensé que Kioto te iba a retener más tiempo. Yuji rió, nervioso, rascándose la nuca. No, aquí estoy. No podía dejar pasar la chance de entrenar aquí. Intentó sonar casual, pero la forma en que Maki lo miraba, como si pudiera ver cada grieta en su fachada, lo hacía sentir expuesto. Ella alzó una ceja, ajustándose las gafas.
¿Solo entrenar?, preguntó, con un toque de desafío que recordaba al momento antes del desfile maldito, cuando sus labios se habían encontrado en un instante robado. Yuji tragó saliva, el recuerdo del beso con Mai quemándole la conciencia. Bueno, también quería verte, admitió, las palabras escapándose con más honestidad de la que planeaba. La sonrisa de Maki fue pequeña, casi imperceptible, pero suficiente para hacer que su pecho se apretara. Idiota, murmuró, dando un paso más cerca. Por un instante, pareció que iba a añadir algo, pero en cambio, le dio un leve empujón en el pecho, un gesto más afectuoso que agresivo. Vamos, te llevo al campo de entrenamiento. No creas que te voy a dejar flojear solo porque llegaste hoy. Yuji sonrió, aliviado por el cambio de tema, pero cuando sus dedos rozaron los de Maki al caminar, un calor lo recorrió. La presencia de Maki era diferente a la de Mai, más contenida pero igual de intensa, como una chispa esperando encenderse. Quiso decir algo, tomar su mano, pero la imagen de Mai lo frenó. No ahora, pensó. No hasta que lo resuelva. Mientras se dirigían al campo, Maki lo miró de reojo. ¿Estás bien? Pareces distraído. Solo cansado del viaje, mintió Yuji, forzando una sonrisa. Pero estoy listo para lo que venga. Maki asintió, aunque sus ojos decían que no estaba del todo convencida. Más te vale, Itadori. No pienso entrenar con alguien que no da el 100%. Yuji asintió, pero mientras la seguía, sabía que el verdadero desafío no estaba en el campo de entrenamiento. Estaba en su corazón, dividido entre dos personas, y en el secreto que cargaba como una maldición propia. Fin. Con esto concluimos el episodio de esta ocasión. Buenas noches. Cabrón, ya me tienen alto con la canción de la vida es un cariño. Cabrón, ya. Me tienen bien aborrecido. Entro a TikTok y lo primero que me sale, la vida, le doy para abajo, la vida. Un saludo papu @Gleinito Marín.